Nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 19. Hebreos capítulo 10, versículo 19, y dice así la palabra de Dios: Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Esta semana pude leer lo que Charles Spurgeon dijo acerca de esta carta a los hebreos, y su reflexión acerca de esta carta me pareció una buena manera de comenzar nuestro estudio hoy. Fijaos lo que él dice: no hay otra gloria en Dios que la que existe en Cristo. Todo lo que Dios es, así también lo es Cristo. ¿Quién osaría darle la espalda? Si este es el embajador de Dios que viene vestido con el manto carmesí de su propia sangre redentora de la humanidad, ¿quién rechazaría la paz que Él trae? ¿No es maravilloso que haya purificado nuestros pecados antes de que los cometiéramos? Allí estaban, ante la vista de Dios, horrorosos y execrables. Los barrenderos, los lavaplatos y los poceros tienen trabajos honrosos comparados con esto. Aún así, el Santo Cristo, incapaz de pecar, se rebajó para purificación de nuestros pecados. Estar sentado ante este hombre predicando tenía que ser algo especial. La manera en que explicaba las cosas, su comprensión clara y profunda del texto bíblico. Con razón, él es conocido como el príncipe de los predicadores. Y con toda claridad expone la belleza de esta carta: el Santo Cristo rebajándose para purificar nuestros pecados. Hermanos, hoy llegamos al punto de inflexión en esta carta. Hebreos 10, 19 marca un cambio de dirección en lo que el autor está exponiendo. Como sucede con otras cartas del Nuevo Testamento, donde vemos en algún momento un cambio de la información a la exhortación, un cambio de la doctrina a la práctica, así sucede ahora en este pasaje que hemos leído. El autor llega a su conclusión, y el resto de la carta a partir de ahora son exhortaciones prácticas, basadas en todo lo expuesto y explicado anteriormente. Y hay algo interesante en esta carta, porque está escrita realmente como si fuera un sermón. Fijaos en el capítulo 13, versículo 22, prácticamente al final de esta carta. Fijaos lo que dice allí el autor. 13, 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. ¿Veis lo que dice aquí? La palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Esto es lo que tenemos en común el autor de los Hebreos y yo, que hablamos brevemente, o eso dice. Pero fijaos cómo está hablando, la palabra de exhortación. Es como si estuviera realmente predicando un sermón.
Lo hemos estado viendo. Ha abierto la palabra de Dios, ha expuesto la palabra de Dios. Es la carta de todo el Nuevo Testamento que más referencias tiene al Antiguo Testamento. El autor lo cita, el autor lo explica, el autor lo aplica. Y ahora el autor llega a la conclusión del sermón. El autor escribe como si estuviera respondiendo a la pregunta: ¿qué hemos de hacer después de todo lo dicho hasta ahora? Y la respuesta clara del autor es perseverar. Perseverar. ¿Qué hemos de hacer? Perseverar en la fe. La perseverancia es un tema central en esta carta. Podríamos decir que el tema teológico de la carta es la suprema superioridad de Cristo. Y podríamos decir que el tema práctico de esta carta es la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos. De hecho, es una de las doctrinas fundamentales de la Escritura. Es la doctrina que dice que los verdaderos creyentes nunca abandonan la fe. Es la doctrina que dice que la salvación no se puede perder y la salvación no se puede esconder. Tiene sus evidencias, tiene sus características. Como lo expresa Sproul, R.C. Sproul, dice: la salvación que es solo por fe no es una salvación por una fe que está sola. La salvación que es solo por fe no es por una fe que está sola. Bueno, esta es la exhortación central al llegar a este punto de la carta. Al ver la preeminencia de Cristo, los que tienen fe auténtica perseverarán en su fe. Su fe estará acompañada de las evidencias propias de los que han sido santificados. La fe que salva es una fe que no está sola, viene acompañada por la fidelidad. Fe y fidelidad. La fe en Cristo se manifiesta por medio de la fidelidad a Cristo. Es por eso que en esta carta nos hemos encontrado ya con advertencias severas de parte del autor, específicamente para los que no estaban siendo fieles. Para los que un día habían dicho: creo en Cristo, pero no estaban viviendo como si confiaran en Cristo, no estaban perseverando en la fe. En el capítulo 2, versículo 3, vimos como el autor dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En el capítulo 3, versículo 12, vimos que el autor dice: tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. La más severa de todas las exhortaciones que hemos visto hasta ahora la encontramos en el capítulo 6, versículo 4. El autor dice allí: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Muy severa esta advertencia. Y es una advertencia hecha a incrédulos. Incrédulos que habían estado expuestos al poder del Espíritu de Dios, salvando y transformando personas a su alrededor. Personas que habían sido expuestas a la palabra de Dios, la habían escuchado, esta buena palabra de Dios, que conocían estas cosas, pero no vivían en fe en Cristo. Realmente vivían despreciando a Cristo. Y el autor hace esta sencilla ilustración. La lluvia cae, pero ¿qué es lo que nace? Si es una fe auténtica, vegetación útil. Si es una fe falsa, espinos y abrojos que están próximos a ser malditos, maldecidos, termina por ser quemados.
Era una terrible tragedia despreciar la obra de Cristo, desconfiar de Él debido a los sufrimientos y padecimientos experimentados por creer en Él. Creer en una obra de Cristo que, como vimos la semana pasada, fue completa y sus efectos permanentes, una vez para siempre. Y ante tal obra, la obra que Cristo realizó, la obra que ninguno de los sacerdotes bajo el antiguo pacto pudieron realizar, la obra de acercarnos a Dios directamente y permanentemente, ante tal obra, ¿qué debemos hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Y la respuesta del autor es fe y fidelidad. Fe y fidelidad, la perseverancia de los santos. Notad el argumento del autor en los versículos del 19 al 21. Hebreos 10, 19. Hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, aquello que representaba la misma presencia de Dios. Esto es lo que Cristo había logrado por la sangre de Jesús, su muerte sustitutoria, su muerte eficaz. Por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, su muerte. Y ese velo representa su muerte. ¿Recordáis cuando Cristo moría en la cruz? Aquel velo se rasgó de arriba abajo, mostrando una entrada ahora directa. Ya no era un sacerdote una vez al año en representación de todos. Ahora era un camino nuevo y vivo que Él inauguró. Tenemos confianza, libertad, acceso directo por el camino nuevo y vivo que Jesús nos abrió. Nuevo es una referencia al nuevo pacto, como venimos explicando en las últimas semanas. Ese nuevo pacto que Cristo estableció e inauguró por medio de su muerte eficaz. Una sola vez, para siempre. Y vivo, este camino vivo nos habla de la dimensión de este camino, es decir, del efecto de la muerte de Cristo para aquellos que creen en Él. Ese efecto es vida eterna, comunión eterna con Dios, un acceso permanente a Dios. Ahora, versículo 21 dice, puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, un gran sacerdote. Aquel sacerdote que se sentó cuando ninguno de los sacerdotes se sentaban porque tenían que permanecer en pie porque su obra no estaba terminada. Pero el autor dice, Cristo se sentó a la diestra de Dios porque Él completó esta tarea de salvación, su sacrificio eficaz. Pero también el autor nos ha hablado de el gran sacerdote que está en pie con respecto a su tarea de santificación, de intercesión por los suyos, aquellos que llama sus hermanos, aquellos a quienes entiende perfectamente. Hebreos 4:14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Es decir, ha sido tentado en todo como nosotros, pero Él ha sido tentado a la máxima intensidad de la tentación, porque Él nunca cedió a la tentación. Por tanto, el autor ya había dicho, acerquémonos con confianza, otra vez esta invitación, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, el trono del que fluye la gracia de Dios. El trono del que fluye la gracia de Dios para aquellos que están en Cristo. Tienen este gran sacerdote y pueden acercarse para recibir misericordia, para encontrar la gracia y la ayuda oportuna. Ahí, al final del capítulo 4, es cuando el autor comenzó a hablarnos de Jesús como gran sumo sacerdote. Y aquí, ahora en el capítulo 10 y los versículos que hemos leído, el autor cierra el círculo, siendo el capítulo 8 y versículo 1 el punto central de su argumento, cuando allí dice, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote. Tenemos tal sumo sacerdote. Ahora aquí lo vuelve a repetir, puesto que tenemos confianza para entrar, puesto que tenemos un gran sacerdote. Dicho de otra manera, ¿qué hemos de hacer?
después de todo lo dicho, teniendo lo que tenemos? ¿Cuál es la exhortación que surge de la verdad de que Cristo es supremo? Perseverar. Esa es la respuesta. Perseverar en nuestra fe. Fe y fidelidad. ¿A dónde nos lleva el camino que Jesús abrió? Hermanos, nos lleva a la fidelidad. Nos lleva a la fidelidad al que siempre es fiel. La fe auténtica nos lleva a la fidelidad constante. No hay abandono de Dios. Eso lo hacen los que manifiestan tener fe, pero su fe no es auténtica. Y por eso llega un momento que le abandonan. Ahora el autor, diciendo esto, lo que tenemos, comienza ahora la conclusión de su carta que parece un sermón, o su sermón que parece una carta, y comienza esta conclusión con 3 exhortaciones esenciales. 3 exhortaciones esenciales para entender la vida cristiana. Esto es lo que tenemos aquí. 3 exhortaciones que surgen directamente de la verdad de esta carta, siendo la primera exhortación el versículo 22. Y esa primera exhortación es: persevera en tu comunión con Dios. Persevera en tu comunión con Dios. Fijaos el versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hay algunos comentaristas que piensan que esta primera exhortación es un llamado para aquellos que aún no habían creído, aquellos que igual manifestaban haber creído en Jesús, pero sus vidas evidenciaban otra cosa. Y este sería como el llamado definitivo, como si el autor estuviera diciendo: el camino está ahí. Jesús lo abrió con su sacrificio perfecto y finalizado en la cruz. Acércate a Dios por medio de Él. Es un llamado similar al que encontramos en la carta de Santiago, capítulo 4, donde allí el autor también exhorta a los pecadores con una preciosa promesa. Les dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Bueno, desde luego, esta es una exhortación también para los creyentes. Y es una exhortación a perseverar en nuestra comunión con Dios. Ahora que tenemos este acceso directo, lo que no podemos es desperdiciar este acceso directo, esta comunión real. Nuestro privilegio es una relación directa con Dios, sin mediadores. Nosotros podemos venir a Él, venir ante Él, tener una relación con Él. Una relación, por cierto, que siempre estuvo en el corazón de Dios. ¿Qué era lo que hacía Dios con Adán y Eva cuando les creó? Era una comunión perfecta. Era una comunión real. Paseaban juntos. Pero esta es una relación que el hombre estropeó con su rebeldía. Y pasó de una comunión perfecta con Dios a una separación completa de Dios. Ahora Cristo ha revertido los efectos del pecado. Ha quitado de en medio aquello que nos separaba de Dios, y lo que ahora tenemos por delante es una relación de devoción sincera, de comunión real con el Creador, y es todo lo que necesitamos. Si somos salvos, es todo lo que necesitamos y es todo lo que anhelamos. ¿Qué puede haber mejor que tener comunión con Dios? Aquello que realmente estaba vetado para todo ser humano por causa del pecado. Ahora hay un acceso totalmente libre. En cualquier lugar en el que estás, en cualquier circunstancia que vives, en cualquier momento de tu vida, estás con Dios y Dios contigo. Te has acercado a Él y Él se ha acercado a ti. ¿Qué podemos hacer ahora que hemos sido restaurados y acercados a Él con libertad? Asaf, el salmista, lo expresa
de la mejor manera. En el Salmo 73, versículo 26, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque he aquí, los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. Para mí estar cerca de mi Dios es mi bien. El Dios, el Señor, en Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Acerquémonos con corazón sincero, dice también en plena certidumbre de fe. Una demostración de fe auténtica es también esta fidelidad sincera, plena certidumbre. Esto señala una aceptación consciente y completa de la verdad del Evangelio. Como luego va a decir en el capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es la seguridad de que Dios es perfectamente fiel. Y cuando uno tiene tal certidumbre, todo lo demás a nuestro alrededor queda sometido a la realidad de que Dios es fiel y Dios es soberano. De que nada ni nadie puede detener sus planes y promesas. Eso es de hecho lo que estamos viendo en el estudio del profeta Daniel. Hemos estado estos días atrás viendo aquella gran historia de cómo Daniel fue librado del foso de los leones. Una historia que todos conocemos, ¿verdad? Seguramente la mayoría de nosotros. Daniel es echado allí después de haber sido atrapado en una estrategia malvada de sus enemigos, realmente. Pero en realidad, ¿qué nos muestra ese capítulo 6 de Daniel? Si nos fijamos bien, nos muestra cómo Dios sigue siendo fiel a su pueblo y a sus promesas, aun en las circunstancias más difíciles. Nos muestra cómo Dios está por encima del rey, el rey que está por encima de todos los reyes. Dios está por encima de él. Míralo luego en casa. Al principio de Daniel, capítulo 6, se nos habla de Darío. Él es el que está ahí. Y él es el que tiene autoridad. Y cuando él hace un edicto, no puede ser revocado. No puede ser revocado por los hombres. Sí, por Dios. Y al final del capítulo que vemos a Darío, el rey Darío, reconociendo que Dios es el rey. El Dios viviente es el que está por encima de todos. Está por encima de las leyes que los hombres establecen y que los hombres no pueden revocar. ¿Y qué hace Daniel? Daniel es atrapado por una de estas leyes escritas para ponerle entre la espada y la pared. Pero ¿qué hace Daniel? Y en esto es un ejemplo para nosotros. Él hace lo que siempre hacía. Nos dice el texto. Cuando el edicto prohibía orar y hacer peticiones a otro que no fuera el rey Darío, el texto nos dice que Daniel se puso a orar como lo solía hacer, mirando a Jerusalén, descansando en la promesa de cuando el rey Salomón había establecido aquella casa de Dios. Dios había prometido responder a las oraciones de aquellos que dependían de él y que miraban aquel templo como una señal de que realmente estaban mirando a Dios. Daniel ora y depende del Dios que pone y quita reyes. Y él ya lo había aprendido. Ya era el tercer rey para él en su estancia en aquel cautiverio en Babilonia. Daniel continúa perseverando en su comunión con Dios, con una devoción sincera y con una fidelidad ejemplar. Y la pregunta es, ¿cuántas veces nos encontraremos nosotros en situaciones similares a la de Daniel? Y cuando estemos en esas situaciones, ¿cómo vamos a prevalecer si no cultivamos nuestra comunión con Dios? Perseverar en nuestra comunión con Dios, escucha, nos prepara para la vida en este mundo. Si no crecemos en nuestra devoción por Dios, no estaremos preparados para afrontar las dificultades de la vida de fe. Debemos acercarnos a Dios con sinceridad y confianza, y debemos hacerlo, sigue diciendo el versículo 22, teniendo un corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura.
Ahora, tengamos esto bien claro. No perseveramos en nuestra comunión con Dios para obtener salvación. Perseveramos para obtener santificación, para ser transformados más y más a la imagen de aquel que es incomparable. Esto es lo que el autor está diciendo aquí cuando utiliza estas expresiones. Nuestro corazón purificado de mala conciencia es una referencia directa a la salvación, tomando como símbolo aquellas cosas características del antiguo pacto. Y lo mismo con nuestro cuerpo lavado con agua pura. Esto no es algo que hacemos nosotros. Lo que hacemos nosotros es perseverar, es devoción sincera, es fidelidad sincera. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha hecho es purificar nuestro corazón, lavarnos, realmente salvarnos. Por eso el peligro está en acercarnos a Dios pensando que si nos acercamos a Él, entonces Él nos salvará. Eso es la religión falsa. Es lo que muchas personas hacen. Afirman creer en Dios, pero si hacen algo por Dios o con el propósito de obedecer a Dios, lo hacen porque están convencidos de que Dios les debe algo cuando hacen eso. Pero no es lo que el pasaje explica. El pasaje está hablando de la perseverancia del creyente, de su confianza, de cómo se acerca a Dios por gratitud y por reverencia. Nos acercamos a Dios para adorarle, no para que nos deba algo. No nos debe nada y nosotros le debemos todo. Esa es la realidad. Nos acercamos para buscar su voluntad. Nos acercamos para que esa cercanía a Dios transforme nuestras vidas. Así lo dice Spurgeon, le vuelvo a citar. Él dice: cercanía a Dios trae parecido a Dios. Cuanto más veas a Dios, más de Dios será visto en ti. Y yo creo que tiene razón. Así que la pregunta es: ¿cuánto de Dios se puede ver en ti? ¿Cuánto de Dios se puede ver en mí? Si estamos cerca de Dios, si nuestra devoción es sincera y nuestra fe es sincera, entonces nuestras vidas reflejarán los efectos de nuestra comunión con Dios. ¿Cuánto de Dios se puede ver en ti? ¿Sabes? Te reto a ir y preguntar a quien mejor te conoce. Ve y pregúntale. Yo lo voy a hacer. No se lo he dicho aún, pero lo voy a hacer. ¿Cuánto de Dios ves en mí? Es un reto que requiere humildad, pero es un reto que sin duda nos va a ayudar a saber si estamos perseverando en nuestra comunión con Dios. ¿Y cómo podemos cultivar esta comunión con Dios? Bueno, la segunda exhortación nos ayuda a responder a esta pregunta. Si queremos perseverar en nuestra comunión, entonces debemos perseverar en nuestro conocimiento de su palabra. Y esa es la segunda exhortación en el versículo 23. Persevera en tu convicción por la palabra de Dios. No solo persevera en tu comunión con Dios, sino persevera en tu convicción por la palabra de Dios. Dice el versículo 23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Nos acercamos a Dios y nos mantenemos firmes en nuestra comunión con Él. Y la manera de hacerlo es confiando completamente en su palabra. El autor, fijaos, exhorta a los receptores de la carta a aferrarse a la esperanza que tienen en Cristo. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Él ya había hablado de esta esperanza en el capítulo 7. Os lo recuerdo, versículo 17, de Él se da testimonio de Cristo. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Realmente esa es la esperanza. No había esperanza en la obediencia a los ritos de los
de los sacrificios en el antiguo pacto, porque estos no podían producir esa realidad, esa esperanza de un acercamiento a Dios directo. Había confianza en que Dios lo iba a hacer una vez por medio de aquel que iba a enviar. Y esto es lo que el autor está relatando aquí. Aquel es Cristo y por medio de Él se introduce una mejor esperanza. Nosotros nos aferramos porque Él es el gran sacerdote que trascendió los cielos. Él es el gran sacerdote que puede compadecerse de nuestras flaquezas. Esa es nuestra esperanza. Él fue tentado en todo como nosotros, pero Él nunca cedió a la tentación. Por eso nos entiende y por eso acudimos a Él, a su trono de gracia. Esta es nuestra esperanza. Tenemos una esperanza en Él y es una esperanza sólida. Es una convicción firme. Es una seguridad incomparable. Es una esperanza que produce en nosotros paciencia y gran ánimo, como había dicho también en el capítulo 6, versículo 11. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Y luego más adelante en el versículo 17 del capítulo 6 dice: por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme. Esto es lo que tenemos. A esto es lo que nos aferramos. Es una esperanza segura y firme. No es una esperanza de que algo ocurra. Es la convicción de que va a ocurrir. La misma esperanza que Pedro describe en su primera carta como una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, que trae una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Por eso, luego más adelante, Pedro exhorta a los creyentes: ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá la revelación de Jesucristo. La esperanza del creyente es firme, es segura. La salvación es una realidad. La segunda venida de Cristo es una realidad, porque su resurrección fue una realidad. Por eso Pedro exhorta a los creyentes que viven en circunstancias difíciles, a que se aferren a esta esperanza. Pedro dice en el capítulo 3, versículo 13 de su carta: ¿quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La esperanza que hay en vosotros. La comprensión de esta esperanza y la confianza en quien la ha prometido, hermanos, son fundamentales para nuestra vida en este mundo, así como lo fueron también para los creyentes del primer siglo. Y la única manera de mantenernos firmes en esta esperanza, la única manera de no fluctuar, es crecer en nuestra convicción, es perseverar en nuestra convicción de que Dios es más sabio que los sabios, de que Dios es más poderoso que los poderosos, de que Dios es fiel, totalmente fiel. Por eso debemos crecer en el conocimiento de su voluntad. Esto dirige nuestras miradas a su palabra fiel, sus promesas y su poder. Perseverar en nuestra convicción por la palabra de Dios nos protegerá de las voces engañosas, de las doctrinas erróneas, de la astucia de los sabios de este mundo.
Hermanos, si no perseveramos en convicción por su palabra, estamos en peligro. Así lo dice Martin Lloyd-Jones. Él dice: siempre encuentro que aquellos que son llevados por todo viento de doctrina son aquellos mismos que son muy perezosos para estudiar la doctrina. Oh, hermanos, debemos perseverar en el estudio de la palabra de Dios, en nuestra convicción por la palabra de Dios. Hermanos, la pereza hace estragos entre los creyentes. El mundo tiene excusa cuando no hace la voluntad de Dios, porque el mundo está ciego e ignora la voluntad de Dios. Pero nosotros no tenemos excusa. No tenemos excusa. Tenemos la palabra de Dios. Debemos perseverar en nuestra convicción por la palabra de Dios. Debemos aferrarnos a la palabra de verdad para no vacilar, para no fluctuar, para no ser llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Debemos mantenernos fiel al que ha sido siempre fiel. Fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Oh, qué manera preciosa de describir a nuestro Dios. Nuestro Dios es el fiel, el que prometió, que es siempre fiel. Y si de verdad creemos en Él, entonces nos mantendremos fieles a su palabra. Porque, ¿sabes?, la lealtad a la palabra de Dios determina la autenticidad de nuestra devoción y nuestra comunión con Dios. Así que la pregunta es: ¿estamos perseverando en su palabra? ¿Y qué estamos haciendo para perseverar en su palabra? Ahora, aquí hay varias cosas que podría mencionar respecto a esto, pero hay una que quisiera destacar, precisamente porque quizás no le damos toda la importancia que tiene. Y me estoy refiriendo a la memorización de la palabra de Dios. Es una de esas cosas en las que todos estamos de acuerdo en que es algo bueno, pero después lo dejamos aparcado a un lado, como si fuera algo de la escuela dominical. Muchas veces me he encontrado con creyentes que me citan versículos que aprendieron en la escuela dominical cuando eran niños. Esos mismos creyentes que ahora han dejado este ejercicio espiritual a un lado como adultos. Es muy interesante lo que John Piper dice acerca de la memorización. Fíjate, él dice: la memorización de la Biblia es un distintivo de las personas santificadas. Fíjate bien que no dice que es un distintivo de la escuela dominical. Es un distintivo de las personas santificadas. Con los niños queremos que aprendan los versículos porque así tienen la palabra en ellos, pero la mayoría de ellos aún no son creyentes. Entonces, la memorización lo usamos como esa confianza que tenemos en la palabra de Dios que hace su efecto, pero luego que somos creyentes ya lo dejamos a un lado. Qué útil puede ser tener la palabra de Dios en nuestra mente. Y déjame decirte que cuando citas un versículo de memoria pensando que ese es el versículo y realmente estás citando partes de 3 versículos y los has mezclado, eso no es memorización. Eso no es la palabra de Dios tampoco. Y a veces lo hacemos. O cuando citas el versículo incorrecto en el contexto en el que estás. Oh, hermanos, yo creo que la memorización es algo en lo que todos podemos mejorar, y me incluyo yo, de verdad. Yo me incluyo, no soy mejor, pero es algo en lo que podemos mejorar, es algo que desde luego debemos ejercitar. La memorización de la palabra de Dios es un distintivo de las personas santificadas. Pero hay más, ¿verdad? También está la lectura de la palabra de Dios. ¿Cómo estás en eso? La meditación en la palabra de Dios. Incluso el ejercicio de escuchar la palabra de Dios. El esfuerzo que estás haciendo ahora mismo aquí, esta mañana, por 39 minutos y 20 segundos que llevamos. Es un esfuerzo que tiene resultados y que muestra que
estás perseverando en tu convicción por la palabra de Dios? O muestra que eres muy bueno actuando como si estuvieras perseverando en la palabra de Dios y estás aquí por otras razones. ¿Qué tal estamos en esto, hermanos? Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Estamos perseverando? ¿Estamos aprovechando el boletín cada semana para memorizar la Escritura? Si el Señor no edifica la casa, no tiene nada que ver con este sermón, pero es el versículo que tocaba memorizar para esta semana. Y yo estaba esperando que me siguierais. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, ¿y qué tal estás con la lectura de la palabra de Dios? ¿La estás leyendo con humildad? Es decir, ella es la verdad y tus pensamientos han de ser sometidos a ella. ¿Cómo la estás escuchando? ¿La estás escuchando con entusiasmo? Oh Señor, gracias que tengo una oportunidad de escuchar tu palabra otra vez. Que yo no lo tengo que hacer a escondidas. Que yo puedo abrir las puertas y ante la misma calle sentarme y escuchar la palabra de Dios. Tenemos aquí 3 exhortaciones esenciales para entender nuestra vida cristiana, hermanos. La primera, persevera en tu comunión con Dios. La segunda, persevera en tu convicción por la palabra de Dios. Y hay una tercera, en los versículos 24 y 25, es la exhortación de perseverar en tu consideración por el pueblo de Dios. Persevera en tu consideración por el pueblo de Dios. Dice el autor, versículo 24, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Ahora es muy interesante que el autor haga esta exhortación, porque, ¿sabes?, nos muestra que el problema del egocentrismo no es solo un problema de nuestros días. Eso es lo que el autor está mostrando aquí. Apunta aquí a la posibilidad de un grupo de creyentes que estaban desanimados y que se estaban distanciando, y que algunos incluso ya tenían la costumbre de no congregarse. Una actitud que es totalmente contraria a los planes de Dios para su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el Nuevo Testamento está lleno de instrucciones dadas a las iglesias que terminan con la expresión unos a otros. Los unos a los otros. Y esta exhortación aquí es un ejemplo más. Consideremos cómo estimularnos unos a otros. El verbo considerar aquí significa pensar algo con atención y con intención. El autor ya lo ha utilizado en el capítulo 3 para decirnos que consideremos a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Es en este caso la exhortación a pensar con atención los unos en los otros. Es la instrucción de estar continuamente atentos a los demás creyentes que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Realmente es nuestra responsabilidad. No solo la responsabilidad de los ancianos. Todos somos llamados a pensar en los demás creyentes. Todos somos llamados a provocarnos al amor y a las buenas obras, porque eso es lo que el versículo está diciendo. La idea aquí de este verbo estimular puede ser negativo. Este verbo se puede utilizar en el sentido de hacer que alguien se enfade o se incomode, provocar a alguien. Pero puede ser también una connotación positiva en el sentido de movernos a hacer algo bueno por los demás. Es la misma palabra que Lucas utiliza en Hechos 17 para describir lo que Pablo sintió cuando llegó a Atenas. ¿Os acordáis de Pablo cuando llegó a Atenas? Cuando vio aquella ciudad sumida en la idolatría. Esa visión de una ciudad entregada a dioses falsos le provocó de manera tan intensa que no pudo quedarse callado. Dice el texto, Hechos 17-16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Es esa misma palabra.
Hermanos, es cuando pensamos con compasión que somos movidos a la compasión. Es cuando pensamos en la necesidad de los demás que somos movidos a proveer para la necesidad de los demás. Es como Pablo dice a los Corintios, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos apremia, nos provoca para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que vivió y murió por nosotros. El amor nos mueve al amor. Tal como Juan explica en su primera carta, amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Si Dios así nos amó, ¿cómo nos amó Dios? Dios no gritó desde el cielo, os amo. Dios envió a su Hijo. Dios buscó a los pecadores. Dios demostró su amor. Y Dios nos dejó el ejemplo a seguir para que nosotros también nos amemos los unos a los otros. Permitidme citar otra vez a Piper en este sentido. Él dice acertadamente, el vivir cristiano se mueve desde lo que Dios ha hecho libremente por nosotros en Cristo a lo que nosotros debemos hacer libremente por otros. Fijaos, así es como describe el vivir cristiano. Se mueve desde lo que Dios ha hecho libremente por nosotros a lo que nosotros debemos hacer libremente por otros. Eso es en lo que también debemos perseverar. Perseverar en buscar lo mejor para nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Lo mejor espiritualmente hablando, en la vida de fe, en la vida de piedad. Y para eso tenemos que pensar como Cristo. El ejemplo supremo de humildad. Se despojó de sí mismo. Vino para servir. Vino para salvar. Vino para buscar. Vino para curar. Vino para guiar, para traer luz. Tenemos que pensar como aquel que se dio a sí mismo para quitar nuestro pecado y acercarnos a Dios. Debemos amar como Él nos amó a nosotros. Su ejemplo es provocativo. Su ejemplo es provocativo. Y algo más, para eso, para buscar lo mejor para los demás creyentes, debemos reunirnos. O debemos no dejar de reunirnos. Debemos persistir en estar juntos, ese es el punto. No son las reuniones en sí mismas lo más importante. La perseverancia en venir para estar y servir es lo más importante. En venir para escuchar y aprender, para conocer y orar, para exhortar y animar. Es considerar a los demás. Y dejar de congregarse es desconsideración. No tiene otro nombre. Desconsideración primero por la gracia de Dios que nos ha dado una familia y nos ha dado dones para la edificación mutua. Pero no solo es desconsideración por la gracia de Dios, es también desprecio por el Hijo de Dios, quien sufrió tanto para abrir un camino nuevo y vivo por nosotros, quien escucha no se avergüenza de llamarnos hermanos, y sin embargo nosotros no nos congregamos con los hermanos. Es también una desatención deliberada de nuestra responsabilidad para con el pueblo de Dios. Eso es lo que es. Un cristiano nunca debería plantearse si acude a las reuniones de su iglesia local. Nunca debería plantearse eso. Bueno, pero tenemos luchas, ¿verdad? Porque a menudo pensamos en la iglesia de manera individualista y egoísta. Por eso tenemos luchas. Pensamos en a ver qué nos va a aportar. Pensamos en lo que nos gusta de la iglesia. Pensamos en lo que no nos gusta de la iglesia. Y aquí de repente encontramos la exhortación que nos habla justamente de la actitud contraria, de considerarnos unos a otros. Hermanos, la palabra de Dios siempre nos confronta con la verdad, con la realidad de que demasiado a menudo tenemos un concepto demasiado alto de nosotros mismos y un concepto demasiado bajo de Dios y de su iglesia. Deberíamos pensar con más
humildad. No desees ser el hombre más importante de la iglesia. Cito otra vez a Spurgeon. No desees ser el hombre más importante de la iglesia. Sé manso, sé humilde. El mejor hombre de la iglesia es el que está dispuesto a ser un tapete para que todos puedan limpiarse sus botas. El hermano que no le importa lo que le pase con tal de que Dios sea glorificado. Esa es la humildad que necesitamos, la humildad que requiere, en aquella humildad en la que hemos de perseverar. Esto es la vida cristiana, hermanos. Amor y humildad, esfuerzo y confianza, fe y fidelidad. Fe y fidelidad. La salvación que es por fe no es por una fe que está sola. El verdadero creyente es aquel que persevera en su fe, aquel que persevera en su comunión con Dios, aquel que persevera en su convicción por la palabra de Dios, aquel que persevera en su consideración por el pueblo de Dios. Es el resumen de estos versículos. Teniendo un acceso directo y permanente a Dios, no nos queda otra cosa que acercarnos a Él, aferrarnos a su palabra y amarnos los unos a los otros. John MacArthur dijo una vez que aquellos que entienden el Evangelio más profundamente son los que adoran con la mayor exaltación y regocijo. Conocimiento, entendimiento más profundo, adoración más gozosa. Un entendimiento profundo del Evangelio nos lleva a una adoración de Dios, o adoración a Dios sincera, una adoración en plena certidumbre de fe. Bueno, creo que esa era la convicción del autor de esta carta y por eso escribió lo que escribió. Necesitamos dejar atrás ese conocimiento superficial de Cristo, porque cuando le miramos a Él, cuando entendemos lo que hizo, cuando entendemos el Evangelio, es cuando nuestra adoración es una adoración sincera. Así que te pregunto en esta mañana, ¿has entendido el Evangelio? ¿Has entendido el Evangelio? El mensaje de Dios que afirma que estamos en pecado, que somos pecadores por naturaleza y por decisión propia. Es el mensaje que nos recuerda que estamos sin esperanza, sin posibilidad de detener el castigo de Dios por nuestros pecados. ¿Has entendido el Evangelio? El Evangelio que también afirma que Dios envió a su Hijo al mundo para sufrir nuestro castigo. Aquel que no tenía pecado llevó sobre sí las consecuencias de nuestro pecado para darnos esperanza a los que no la teníamos. ¿Lo has entendido? ¿Crees? ¿Crees en Jesús? Bueno, y si crees, ¿estás siendo fiel a Jesús? Si has entendido el Evangelio, ¿has profundizado en él? ¿Te has dado cuenta de que los creyentes son aquellos que perseveran? Pregúntate en esta mañana, ¿en qué área necesitas perseverar más? ¿En tu comunión con Dios? ¿En tu conocimiento y convicción de la palabra de Dios? ¿En tu consideración por los demás creyentes? ¿En qué área necesitas perseverar más? Hermanos, tenemos este lugar. Seguramente hay cosas que mejorar en este lugar. Si nos paramos a ver, pues encontraremos igual un local que ya necesita otra mano de pintura, que necesita algunos arreglos, algunos cuidados. Puede ser. Pero lo cierto es que Dios nos ha provisto este lugar para congregarnos. Tenemos este lugar. Ahora, tenemos más, tenemos mucho más. Tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo como Salvador, como Señor y como ejemplo a seguir. Y hoy, hermanos, tenemos
su palabra, llena de poder para cambiar nuestras vidas, llena de promesas para animarnos en nuestras vidas, llena de exhortaciones para guiarnos en nuestras vidas. Pero ¿sabéis? Tenemos algo más. No sé qué te va a parecer esto, pero tenemos algo más. Tenemos culto esta tarde. Y tenemos culto de oración el miércoles. Y tenemos varios discipulados cada semana. Puedes encontrar la información en el boletín. Y no estoy dando los anuncios. Es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Que el Señor use su palabra con poder en nuestras vidas. Vamos a terminar con una oración. Padre, queremos darte gracias por tu gran amor. Oh Señor, es maravilloso pensar